Perfecto, bueno, entonces comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre expresión de los genes y síntesis de proteínas. Este es un tema que generalmente ustedes lo conocen, así que es simplemente ordenar un poco los contenidos y bueno, como siempre pueden hacer todas las preguntas que quieran y todas las aclaraciones que ustedes crean adecuadas, ¿sí? Así que empezamos. Bien, en la primera diapositiva lo que nosotros vemos es cómo está organizada la información genética, básicamente, ¿no? Ahí lo que observamos es que dentro de la célula, en el núcleo, tenemos los cromosomas, que los cromosomas están formados por ADN y que este ADN a su vez está formado por las 4 bases que todos conocemos, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Y que un gen es simplemente una porción de ese ADN que tiene ciertas características particulares que después vamos a ver. Bien. Nosotros en clases anteriores, bueno, no exactamente nosotros, pero quiero decir todos los que estamos presentes, hemos visto en otras materias que el ADN es el material hereditario, conocemos su estructura, sabemos que esa molécula nos permite almacenar y expresar la información genética y que esta información se transfiere mediante un proceso de replicación, es decir, cada vez que una célula da origen a otra nueva célula, esa información que contiene la información genética se duplica y es transferida a la nueva célula. Todo esto, como dice ese listado, lo conocemos. Lo que nosotros vamos a ver en la clase es cómo la información contenida en ese ADN da lugar a la síntesis de proteínas. El flujo de información genética es el que nosotros vemos aquí. Ahí se simboliza el ADN con su replicación, como ya dijimos, y en cierta parte del ciclo celular ocurre esa replicación, que también es un proceso que todos conocemos, pero además esa información a lo largo de la vida de la célula se transcribe desde el ADN hacia el ARN. Y después ese ARN es traducido a una proteína. Este es el proceso que nosotros vamos a ver hoy. Existen varios tipos de ARN, como ya saben también, y existen varios aspectos que nosotros tenemos que ver de este flujo que nos lleva desde el ADN hasta una proteína. Lo primero que vamos a recordar es cómo es la estructura de un gen eucariota. Entonces, tenemos lo que se llama la región estructural del gen, es decir, el que contiene la información relacionada con la proteína, y también tiene una región reguladora. Todo esto ustedes lo vieron con Eduardo, lo vieron bien en detalle. Me lo pueden confirmar ustedes y lo puede confirmar Mariana, que está en las dos materias, ¿no? Hola. Sí, sí, César. Agustina, ibas a decir algo. Sí, sí, que sí lo vimos. Perfecto. Entonces, ¿nos pueden contar algunas características de esta región reguladora y de la región estructural? Vos, Agustina, o cualquier otro, ¿no?
puede ser, capaz que estoy media confundida, que la región reguladora era la encargada de regular el proceso en sí. Sí, sí, eso Eh, seguro, pero ¿qué característica general tiene? Sin entrar demasiado en detalle sobre esta región reguladora, pero una de las características es que tiene una secuencia, que es una secuencia muy conservada en todos En los tandem, organismos. Decime. que es eso, decía que que era una secuencia en tandem, puede ser, que se repetía y que no iba a codificar para ninguna proteína, solamente quedaba como un marcador. Bueno, o sea, los marcadores es distinto. Depende del tipo de marcador. Las repeticiones en tándem son los microsatélites y son repeticiones, por ejemplo, de CG, CG, CG o TA, TA, TA. En general no son genes. No codifican para ninguna proteína, en ese caso en particular, ¿no? Bueno, acá vemos un poquito más de detalle, que es lo que les preguntaba. O sea, tienen esa región reguladora, tiene un promotor, o sea, no es lo único que tiene la región reguladora, porque hay genes que son constitutivos, es decir, se expresan siempre, y hay genes que son inducibles, y todo eso está dentro de la región reguladora. Pero una parte importante de esa región reguladora es el promotor. El promotor, con esa, ahí tenemos un poquito más de detalle, lo que tiene como característica conservada es esa caja TATA, que lo que hace es tener un sitio conservado, perdón que lo repita muchas veces, y que la ARN polimerasa reconoce. Por eso es que ahora la ARN polimerasa se une y va a empezar el proceso de transcripción. Porque tiene una región donde tiene una afinidad y se une a esa región. O sea, hay un proceso de unión que tiene que ver con una afinidad química. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Pero en definitiva, que se una la adenina con la timina y la citosina con la guanina también tiene que ver con una afinidad química. De manera que hay sitios donde la ARN polimerasa se va a unir a lo largo del ADN, ¿no? De toda la molécula de ADN. Básicamente eso es un gen. También tiene una región terminadora ese gen, ¿no? O sea, tiene una señal de stop en algún lugar. Sí, alguien dijo algo. Adriana, ¿vos decías algo? No, no, profe. Bueno, y la región estructural lo que tiene es un sitio de inicio de la transcripción. Tienen una serie de exones e intrones, ¿está bien? O sea que algunas de esas regiones o segmentos que están en esa diapositiva de la región estructural no van a salir no van a ser transportados fuera del núcleo. O sea, va a haber, como vamos a ver más adelante, toda una modificación post-transcripcional del ARN mensajero inicial hasta llegar a un ARN mensajero maduro. Entonces, ese ARN mensajero maduro tiene lo que está marcado en esta diapositiva como exones. Además, vamos a ver que esa molécula de ARN maduro tiene otras cosas, además de los exones. Pero esos exones son la región codificante. Bueno, además tiene
el codón de iniciación, que son las 3 primeras bases, ATG, y también tiene la señal de stop de esa proteína, que son las últimas 3 bases, y que en ese caso puede ser tanto TGA como TAA como TAG. Profe, Sí, ¿usted puede acompañar con el cursor lo que va explicando si es sí, posible? Sí, sí, gracias. no hay ningún problema. ¿Querés que repita algo de acá o no? La iniciación y la finalización. Bueno, simplemente lo está poniendo gráficamente. Esa región codificante que va a ser parte del ARN mensajero maduro tiene las 3 primeras bases, van a codificar para un aminoácido específico, ¿está bien? Y lo mismo va a pasar para las últimas 3. Y en la región promotora, ya dijimos, ¿no? O sea, estoy repitiendo un poco y marcándolo con el cursor como me pediste. O sea, es una región conservada en todas las especies. Por supuesto que no es exactamente igual, pero es una región que no tiene demasiadas modificaciones, así vos agarres un humano o un ratón. Bueno, seguimos. Profe, esa región promotora no es un intrón, porque yo me confundía, porque No, directamente no es un intrón, no es un copia intrón. Fíjense, claro, no es un intrón. Es simplemente el sitio de afinidad de la ARN polimerasa. Che, Porque esa es la razón por la cual la ARN polimerasa dice, uy, acá hay un gen. La ARN polimerasa no sabe dónde hay un gen. Lo que ocurre es que hay lugares del ADN donde no se va a unir porque no tiene afinidad, y regiones donde sí se va a unir porque tiene afinidad. Entonces hay regiones que se unen constantemente y por eso se expresa constantemente, y son los promotores constitutivos, por ejemplo, proteínas que tengan que ver con el ciclo de, no sé, con el metabolismo del oxígeno. ¿Está bien? Bueno, eso tiene que constantemente, que tenga que ver con la respiración, con todo lo que es relacionado a la respiración celular. ¿Está bien? Bueno, eso tiene que expresarse constantemente. Ahora, si hay un gen que se va a expresar en sequía, entonces ese promotor en general es inducible. Va a ser inducido cuando hay sequía. Eso es mediado por otra molécula que, si no está presente, o sea, en ese caso en general lo que ocurre es que esa molécula se une al promotor o a otra molécula que necesita la RNA polimerasa para poder unirse a esa región y expresar el gen. Entonces, después vamos a ver algunos ejemplos, pero en ese caso no es constitutivo, sino que es inducible. Pero no tiene que ver con lo que es la región codificante. ¿Está bien? O lo que se conoce como el marco de lectura abierto. Bueno, continúo. Bueno, también nosotros sabemos que el ADN se encuentra dentro del núcleo y que las proteínas se sintetizan en el citoplasma. O sea que lo que nosotros necesitamos es que una molécula que lo que haga es justamente llevar la información desde el núcleo hasta el citoplasma. Y esa molécula es la molécula de ARN. ¿Está bien? En este caso en particular es ARN mensajero. Pero la ARN es el ácido ribonucleico. Todas cosas que ustedes ya vieron anteriormente. También ustedes saben que hay ADN que no está dentro del núcleo, ¿no? Eso es bueno aclararlo también. O sea, hay ADN mitocondrial. Pero es
muy ínfima porción de toda la información que contiene el ADN nuclear. Bien, ¿qué diferencias hay entonces entre el ADN y el ARN? El ARN es usualmente de cadena simple y contiene ribosa en lugar de desoxirribosa. Otra de las diferencias es que en el caso del ARN, o ácido ribonucleico, repito, en lugar de timina tengo uracilo. Un segundo, por favor. Bueno, repito entonces, tengo uracilo en lugar de timina, ¿no? En la ribosa tengo uracilo, en la desoxirribosa, timina. Bien, continuamos. Tenemos 3 moléculas de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Los 3 tipos de ARN interactúan en el proceso de síntesis de proteínas. Vamos a ver qué función cumple cada uno. El primer proceso es el proceso de transcripción, que justamente consiste en transcribir la información de una porción del ADN que está contenida en un gen hacia una molécula de ARN mensajero. Esa es la transcripción. Las enzimas que intervienen en este proceso de transcripción se llaman ARN polimerasas. Y lo que hacen es justamente transcribir la información desde ADN a ARN. En procariotas tenemos una sola ARN polimerasa para todos los tipos de ARN. Pero en eucariotas no, tenemos 3 tipos distintos de ARN polimerasa, que son la ARN polimerasa 1, 2 y 3, y que como ven ahí en la diapositiva, una es encargada de formar el ARN ribosomal, la ARN polimerasa 2, el ARN mensajero, y la 3, el ARN de transferencia. Fíjense también que la ARN polimerasa 2 es una proteína. Esa proteína tiene una función, que es polimerizar una molécula de ARN mensajero, ¿no? Estoy hablando de la ARN polimerasa 2. Lo mismo las otras. Pero, por otra parte, es también información que está contenida en el ADN nuclear. O sea, si es una proteína, la forma en que se sintetiza una nueva molécula de ARN mensajero 2, de ARN polimerasa 2, es igual que con todas las otras proteínas. Bien. Hay una complementariedad entre el ADN y el ARN. Por ejemplo, si el ARN mensajero encontrado en el citoplasma lleva una secuencia del ADN nuclear, debe existir una complementación entre ADN y ARN. Entonces, algunos investigadores han estudiado este tema. O sea, nosotros hoy conocemos todo esto, pero en algún momento esto no se sabía. Entonces, hubo una serie de estudios. Acá lo que nosotros vemos es simplemente un resumen de años y años de trabajo, donde lo que hicieron básicamente es, y que está puesto en esta diapositiva simbólicamente,
es si nosotros tomamos una porción de ADN, ¿está bien? Es decir, una molécula de ADN, y la desnaturalizamos con calor, es decir, que las dos hebras que están unidas químicamente se separan, y entonces yo lo tengo, por ejemplo, a esas moléculas separadas ahora, lo pongo juntamente con moléculas de ARN. Entonces, después de eso, lo que hago es crear condiciones para que haya una renaturalización mediante un enfriamiento lento. Bueno, lo que voy a ver es que algunas moléculas se van a volver a unir y son ADN como era originalmente, y otras van a ser una molécula híbrida, ARN, ADN, como la que simbolizamos a la derecha, acá con el cursor que estoy marcando, donde ahora tenemos una molécula que tiene los dos colores, es decir, esto es lo que permitió mostrar que efectivamente hay una complementariedad entre ADN y ARN, y que se unen, como ya sabemos, adenina con timina, uracilo con adenina ahora, y citosina con guanina. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cómo es el proceso de iniciación. Bueno, en el proceso de iniciación, la ARN polimerasa, acuérdense que es la ARN polimerasa 2, se va a unir al promotor. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que dice la diapositiva es que existe en el ADN señales de iniciación de transcripción, que se conocen como promotores. Ahí vemos las diferencias que yo les decía entre eucariotas y procariotas. ¿Está bien? Pero esa caja TATA está presente en todos los organismos, con pequeñas diferencias, pero esas diferencias son realmente pequeñas. Eso significa que es un sitio muy conservado. A ver si hay... Ahí hay una pregunta, dice, ¿cuántas moléculas de ARN polimerasas existen en procariotas? Una. Bien. Bueno, pero ese es el lugar donde la ARN polimerasa 2 se va a unir. Es en el promotor. Ahí inicia la transcripción. Entonces, el segundo paso, luego de la iniciación, es la elongación. Nosotros lo que tenemos es, entonces, la ARN polimerasa y todo un mecanismo por el cual ese ADN se va a desenrollar. Entonces va a haber una cadena codificante, una cadena de molde, como después vamos a ver, y la ARN polimerasa lo que hace es que por unión entre adenina y uracilo, citosina y guanina, adenina con timina, etcétera, etcétera, lo que nosotros sabemos de cómo son la complementariedad de las bases, adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, de acuerdo a la cadena molde, nosotros entonces tenemos una nueva molécula de ARN sintetizada que está simbolizada con rojo. ¿Está bien? Profe, ¿qué tal? Buen Sí. día. Le hago una Buen día. consulta. En este caso usamos como sinónimo desenrollar y desnaturalizar. Por Sí, ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? sí, sí, sí. Lo que puede ser que en la palabra misma la desnaturalización se refiera a algo que no esté mediado por una ARN polimerasa, pero en definitiva lo que vos tenés es que las cadenas se separan. Claro, porque en una diapositiva anterior hablaba de desnaturalizar. Sí, porque en este caso se hizo con calor.
Claro, y ves que después dice renaturalización, entonces pensé que podríamos, como que serían sinónimos con desenrollar también, como en este Sí, caso. lo que ocurre es que acá hay acción de más de una enzima. ¿Sí? Ok. Perfecto, entonces acá vemos con un poquito más de detalle eso. ¿Está bien? Tenemos una ARN polimerasa que lo que hace es hacer la síntesis de la nueva molécula de ARN mensajero y que produce superenrollamientos positivos y negativos, ¿no? Positivos en dirección río abajo y negativos en la posición río arriba. Y lo que después dice también, que esto es lo que yo les comentaba antes, es que probablemente las ADN topoisomerasas eliminan este superenrollamiento. También ahí tenemos topoisomerasa 1, que lo que hace es relajar esos superenrollamientos negativos, y la 2 que hace relajar los superenrollamientos positivos. Por eso digo que es todo un mecanismo en el cual intervienen otras enzimas, no es solo la ARN polimerasa. Pero el resultado es una molécula de ARN mensajero. Acuérdense que inicia en el promotor y que después también tiene una señal de finalización, que también lo vamos a ver. Bueno, para cada gen, el ARN transcripto es, transcripto de una sola cadena. Por eso yo les mencionaba anteriormente que tengo una cadena codificante y una cadena de molde. ¿Por qué se llaman así? Bueno, la cadena molde es la que va a utilizar la ARN polimerasa para formar el ARN mensajero por complementariedad. Entonces ahí tenemos la cadena molde, dice 3'5', GAC, GTAA, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la complementariedad? A una G le corresponde una C, que es lo que nosotros vemos en la primera del ARN. A una A le corresponde el uracilo, a una citosina una guanina, a una guanina una citosina, guanina citosina, timina adenina, adenina uracilo, adenina uracilo. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Y después, bueno, lo mismo. Entonces, esta es la cadena nueva sintetizada de ARN. ¿Y por qué esta otra de las cadenas de ADN se llama codificante? Bueno, porque si se fijan, es exactamente igual el ARN formado a la cadena a la cadena codificante. Con la diferencia de que donde la cadena codificante tiene timina, el ARN tiene uracilo. Pero eso ya sabemos que es así. Entonces, por ejemplo, después podemos hacer algún ejemplo, pero cosas simples, ¿no? Nosotros le podemos decir, si la cadena codificante es tal, ¿cuál sería la secuencia del ARN mensajero? Eso puede ser un ejercicio que tengan ustedes en el examen. O si yo les digo cuál es una determinada molécula de ARN mensajero, y les podemos preguntar cuál era la cadena de molde y cuál era la cadena codificante. O sea, simplemente tienen que ir hacia atrás. También podríamos decirles una determinada proteína hasta llegar al ADN. ¿Mm? Bueno, a ver si alguien preguntó algo. No sé, alguien pasó. Link para el grupo de WhatsApp. Bien. Profe,
cuando nos da una proteína, por ejemplo, tendríamos varias opciones de Sí. tripletes para saber, ¿no? Sí, no hay problema por eso. Bueno, por último, es decir, el proceso tiene como primer paso la iniciación, donde la ARN polimerasa se une al promotor. El segundo, que es la elongación, donde por complementariedad voy a formar una molécula de ARN mensajero. Y el último paso de, de este proceso es la terminación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la ARN polimerasa lo que hace es adicionar bases, adenina, uracilo, citosina y guanina, de manera continua, hasta que encuentre una señal de stop. Esa señal se conoce como terminador. Ese terminador también es repetido, es decir, conservado en distintas especies. Y consiste, como vemos nosotros en esta figura, en una secuencia de bases repetidas y que están invertidas, y que lo que hacen es que cuando la ARN polimerasa va formando el ARN mensajero, ocurre que simplemente por complementariedad de estas bases se forma esta estructura particular, ¿sí? Que se llama de tallo y lazo. Y lo que ocurre es que esa estructura que se forma de tallo y lazo en esa molécula recién sintetizada de ARN mensajero, hace que la misma ARN polimerasa se desacople de esa molécula. Entonces ahí esa señal de stop actúa como una estructura que hace que la ARN polimerasa deje de sintetizar. Es básicamente eso la señal de terminación. Pero esa señal de terminación, repito, es así porque forma esta estructura. Profe, disculpe, una consulta. Esa Sí, burbuja que se forma sería la señal de stop, entonces, claro, o sea, la señal de stop, vos fíjate que está en el ADN. Fíjate que en la parte superior de este esquema, vos tenés timina, adenina, citosina, guanina. ¿Mm? Entonces, lo que ocurre es que vos, por ejemplo, acá tenés lo que es la cadena molde. ¿Mm? Acá está, ahora te lo digo con más detalle. Entonces, en esta cadena molde, esta repetición invertida que vos ves acá, ¿está bien? Vos fíjate que tenés timina, 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 acá tenés adenina, 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 tenés citosina, citosina, guanina, guanina, o sea, están invertidas. Lo que hacen es que el ARN mensajero tenga esta estructura, ¿ves? Que es complementaria, y hace que se forme este, este lazo que va a hacer que la ARN polimerasa se desprenda. perfecto, gracias. Entonces, acá vemos con un poquito más de detalle, donde además se ve que, como siempre, actúan otras enzimas también. Pero en definitiva del proceso, lo que nosotros tenemos que saber es que hay una señal de iniciación y una señal de stop. En el medio, lo que tenemos es la formación de una molécula nueva de ARN mensajero. Todo este proceso, que está compuesto por 3 subprocesos, es la transcripción. Se transcribe la información desde el ADN al ARN mensajero.
Entonces, al final de ese proceso de transcripción, tenemos ahora una molécula de ARN mensajero. Esta molécula de ARN mensajero es una molécula inmadura. Vamos a ver que después hay una serie de procesos post-transcripcionales, es decir, luego de la transcripción, que van a finalizar con una molécula que se denomina de ARN mensajero maduro, que es la que luego va a salir hacia el citoplasma. ¿Está bien? ¿Se entiende todo esto? Igualmente, ustedes ya vieron esto. Alguien que me conteste. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver algunas diferencias entre procariotas y eucariotas. Los transcriptos procarióticos pueden tener varios genes. ¿Qué significa esto? Que el mismo ARN mensajero puede tener, estar compuesto por información de más de un gen. En cambio, en eucariotas dan lugar a un transcripto. Y esos transcriptos que nosotros obtenemos en eucariotas sufren cambios, como les dije, post-transcripcionales, es decir, luego de la transcripción, pero antes de ser transportados al citoplasma. Uno de esos cambios es que se añade lo que se conoce como una cola de poli A. La responsable de añadir esa cola poli A, es decir, varias adeninas, es la enzima poli-A polimerasa. Y lo que se cree es que la función de esta cola poli-A es darle estabilidad a la molécula y ayudar en el transporte desde el núcleo hasta el citoplasma. Otro de los cambios post-transcripcionales es que se añade lo que se conoce como caperuza, que es una 7-metilguanosina, y que también se cree que la función es proteger a la molécula de la degradación por nucleasa. El tercer cambio post-transcripcional es que se eliminan las secuencias intercaladas conocidas como intrones, antes de que la molécula madura sea transportada al núcleo. Profe, pregunta con el orden. Primero está la poliadenilación, después el agregado de 7-metilguanosina y después el empalme. ¿El empalme es último? ¿Explicen? No, yo estoy simplemente enumerando cambios, no estoy hablando del orden, ¿sí? O sea, en realidad no es así, porque lo primero que va a ocurrir es que van a ser eliminados los intrones, ¿sí? Claro. Y está un poco resumido en esta diapositiva, si la mirás, Florencia. Fíjate que tenemos primero la transcripción. Entonces tenemos ese ARN primario. Ahí está simbolizado segmento A del gen y una secuencia intercalada 1, es decir, un intrón 1. Segmento B del gen. Después tenemos una secuencia intercalada 2 y el segmento C. Entonces la modificación que se realiza es eliminar esas secuencias intercaladas y ahora tenemos los tres segmentos A, B y C del gen, más la caperuza y más la cola de poli A. Entonces ahora la molécula que nosotros tenemos es una molécula de ARN mensajero maduro.
Y esa es la molécula que va a ser transferida hacia el citoplasma desde el núcleo, ¿no? Y espérenme un segundito que tengo que ir a cerrar la puerta. Bien, acá estamos de vuelta. Entonces, ahora tenemos acá un esquema de cómo es el ARN mensajero maduro. ¿Mm? Tenemos la caperuza, la cola de poli A, y después tenemos lo que es el marco de lectura abierta de esa molécula de ARN mensajero. Esto que se llama ORF, o Open Reading Frame, que es marco de lectura abierta. Eso, pero muchas veces lo van a encontrar como ORF en la bibliografía. Y ese marco de lectura abierto tiene un primer codón, que es el inicio de traducción, que es el próximo proceso que vamos a ver, y un último codón que tiene 3 posibilidades, y que es el final o stop de la traducción. Bueno, acá tenemos otro esquema, donde vemos el ADN, el proceso de transcripción, que produce un ARN mensajero inmaduro o primario. Después tenemos a esa molécula que se le añade la caperuza y la cola de poli A. Después tenemos nosotros un armado alternativo, es decir, la eliminación de los intrones, esto que se llama como el splicing, que además puede dar lugar a más de una molécula. No se eliminan siempre todos los exones e intrones, o sea, los intrones sí, pero después se pueden armar distintas combinaciones en esos genes en algunos casos. Y ahora sí tenemos una molécula de ARN mensajero maduro que es transportada fuera del núcleo hacia el citoplasma. Entonces después, el proceso que sigue es el de traducción y que da origen a una proteína. Pero a su vez el ARN mensajero es dividido nuevamente en los nucleótidos que forman parte de nuevo del proceso de síntesis de otros ARN mensajeros. Bien, entonces, a ver qué hora es ahora. Bien. Vamos a ver ahora el proceso de traducción. Recordemos que tenemos un ARN mensajero maduro, es decir, que ahora lo que ocurrió es que ese ARN mensajero maduro está en el citoplasma. Ahora van a intervenir los otros tipos de ARN, el de transferencia y el ribosomal, y que la interacción de estas 3 moléculas va a dar lugar a una proteína mediante el proceso de traducción. Entonces, nosotros lo que tenemos es el ARN mensajero maduro, el ARN ribosomal,
que está compuesto por 2 subunidades y se unen al ARN mensajero, y el ARN de transferencia, que tiene afinidad por algunos aminoácidos, y que por complementariedad se van a unir a la cadena de ARN mensajero y va a ocurrir una síntesis de una proteína en el orden establecido por los tripletes que están en el ARN mensajero a partir del codón de iniciación y hasta el codón de stop. Entonces, ¿cómo es esa complementariedad? Bueno, la molécula de ARN de transferencia tiene, en primer lugar, una afinidad por algún aminoácido en particular, en este caso metionina. Entonces transporta al aminoácido metionina. Por complementariedad entre el codón y el anticodón, el ARN de transferencia va a poner en esa posición en particular una metionina. ¿Por qué? Porque el anticodón justamente tiene una complementariedad con el codón correspondiente a la molécula de ARN mensajero. Las próximas 3 bases, es decir, el próximo codón, va a determinar cuál es el aminoácido que sigue después de la metionina. Y así sucesivamente. Bueno, esto después lo vamos a ver. Es un pequeño videíto que muestra cómo es la afinidad entre el ARN de transferencia y un aminoácido en particular, y cómo actúa esta molécula para justamente transferir un aminoácido específico a una posición en ese ARN mensajero, mediado todo por la relación entre codón y anticodón. Después lo voy a pasar eso. Bueno, lo que nosotros vemos en esta diapositiva es lo que se conoce como el código genético, donde acá estamos simbolizando las bases: adenina, uracilo, citosina y guanina, ordenados en primera posición, en el extremo 5', segunda posición y tercera posición en el extremo 3'. Entonces, ¿cómo leemos esto? Bueno, primera posición U, segunda posición U, tercera posición U. Lo que marqué acá con el cursor. Uracilo, 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 para 1, 2, 3 las posiciones. Eso determina que sea uracilo, 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 y entonces eso tiene afinidad con una fenilalanina. Ahora, también lo que vemos es que podemos tener uracilo como la primera, uracilo como la segunda posición y citosina como la segunda. Entonces, uracilo, uracilo, citosina también tiene afinidad con la fenilalanina. Es decir, que más de un codón tienen afinidad con un aminoácido. Eso es lo que se conoce como, o lo que nosotros decimos como que el código genético es degenerado, porque no hay una sola posibilidad o un solo codón que tengan afinidad con un aminoácido. Por ejemplo, en el caso de leucina tenemos 4 posibilidades que tienen afinidad con la leucina, es decir, que van a transportar una leucina. Fíjense que siempre hay coincidencia en los primeros 2 posiciones de ese triplete. Lo que también vemos es que hay uno solo que es el de iniciación, AUG,
que corresponde a una metionina, es decir, que las proteínas comienzan con una metionina, y que también tenemos señales de terminación, que son 3, UAA, UAG y UGA. Bien, entonces, acá tenemos algunas otras definiciones acerca del código genético. Secuencias lineares de nucleótidos que especifican los aminoácidos durante el proceso de traducción es lo que se conoce como el código genético, ¿no? La pregunta central inicialmente fue cómo, con solo 4 letras que corresponden a los 4 nucleótidos, yo puedo especificar 20 aminoácidos o 20 palabras. Esto nosotros hoy sabemos cómo funciona, pero en algún momento alguien lo estudió. Y la pregunta que se hizo fue esa. Seguramente muchas más. Esta es la pregunta central. Si los codones constaran de una base, solo podrían especificar 4 aminoácidos. Si constaran de 2, podrían especificar 16 aminoácidos. Y si constaran de 3 bases, podrían especificar 64 aminoácidos. Ahora, nosotros sabemos que cada uno de esos tripletes corresponden hay más de uno que corresponden al mismo aminoácido. Hoy sabemos que está compuesto por 3 bases. Pero repito, en algún momento alguien se preguntó cómo era esto y lo estudió y lo determinó. Perfecto. Entonces, lo que les decía, se dice que el código genético es un código degenerado, puesto que a un mismo aminoácido le puede corresponder más de un codón. Otra aclaración más, durante muchísimo tiempo dijimos que el código genético era universal, sin embargo, se han encontrado algunas discrepancias en algunos organismos, pero eso es algo que se da siempre en la naturaleza. En la biología hay cosas que ocurren con una frecuencia altísima, pero que siempre tenemos excepciones. Bien, continuamos. Entonces acá vemos un poco cómo es el proceso de elongación y síntesis, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la proteína, ¿no? De lo que veíamos en el ARN mensajero. La interacción entre las 3 moléculas se da de la forma que nosotros vemos esquematizada en esta diapositiva, donde tenemos un ARN mensajero. Recuerden que tiene una señal de iniciación, que es el codón de iniciación y que corresponde a una metionina. Luego el ARN ribosomal continúa en la interacción entre las 3 moléculas, adicionándose un aminoácido atrás del otro, simplemente porque vamos leyendo de a tripletes. Entonces, la secuencia que nosotros traemos y que está determinada fundamentalmente en el ARN mensajero, ese ARN mensajero maduro que viene del núcleo y pasó al citoplasma, ahora tiene una secuencia de tripletes específica a una proteína determinada que tiene, por supuesto, una función determinada. Entonces, esa es la forma en que la célula produce las proteínas, en la interacción entre estas 3
moléculas de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. A esa secuencia inicial lineal de aminoácidos, que es el polipéptido, se lo conoce como estructura primaria de la proteína. Perdón. Bueno, ese polipéptido inicial o primario, o esa estructura primaria, después se pliega dando lugar a diferentes estructuras. Ahí hay ejemplos, por ejemplo, dice se pueden formar alfa hélices o otras estructuras llamadas hojas plegadas beta, y esa configuración particular, que también está determinada en definitiva desde el ADN, porque es la forma en que van a interactuar los aminoácidos por su complementariedad química, eso forma la estructura secundaria de una proteína. Después podemos tener también la estructura terciaria, que es un plegamiento adicional, y que todo eso está relacionado a la función que va a tener la proteína, es decir, a qué proceso va a catabolizar esa proteína. Y hay también algunas proteínas que están compuestas por varias subunidades. Entonces, si nosotros tenemos, además de ese primer plegamiento y el segundo plegamiento, y ahora tenemos una proteína compuesta por más de una subunidad proteica, a esa estructura se la llama estructura cuaternaria de la proteína. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Bueno, si les parece hacemos un intervalo. Bueno.